Queridos amigos, hoy discutiremos un evento importante que tuvo lugar el 1 de enero, que tuvo consecuencias significativas para la seguridad energética de Europa, así como para las economías de Ucrania y Rusia. Ese día expiró el acuerdo de tránsito de 5 años entre Gazprom ruso y Naftogaz ucraniano, lo que llevó a un cese completo del bombeo de gas a través del territorio de Ucrania a Europa. Esta decisión fue la culminación de un largo conflicto político y económico que afectó a muchos países y sus sistemas energéticos. Ahora examinaremos en detalle las razones de este paso, sus consecuencias y las posibles perspectivas para el futuro de toda la Unión Europea. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania fue un duro golpe para ambas partes. Ucrania perdió alrededor de 800 millones de dólares en ingresos anuales por el tránsito de gas, mientras que Gazprom perdió aproximadamente 5.000 millones de dólares por las ventas de gas a Europa. Este evento no solo afectó a las economías de los dos países, sino que también obligó a los estados europeos a buscar rutas de suministro alternativas, lo que lleva a cambios en la política energética de la región. Algunos países de la UE, como la República Checa, Austria y Eslovaquia, ya han logrado establecer nuevas rutas utilizando, por ejemplo, el gasoducto Turkish Stream. Hungría continuará recibiendo gas ruso a través de esta ruta. Sin embargo, no todos los Estados miembros de la UE están preparados para un cambio tan rápido, y algunos países pueden tener dificultades para encontrar nuevos proveedores y organizar la infraestructura necesaria. Las consecuencias de la interrupción del tránsito de gas son especialmente graves en Moldova y Transnistria. En Moldavia, a partir del 16 de diciembre, se impuso el estado de emergencia en el sector energético, lo que llevó a la restricción del consumo de electricidad, el cierre de algunas empresas y la prohibición del uso de ascensores en la capital, Chisinau. Y en Transnistria, en pleno invierno, los residentes se quedaron sin gas, calefacción y agua caliente, lo que se convirtió en un grave problema para la región. Por lo tanto, la interrupción del tránsito de gas ruso a través de Ucrania no solo agravó la situación económica en estos países, sino que también reveló las vulnerabilidades de los sistemas energéticos europeos, que ahora se verán obligados a buscar nuevas formas de garantizar un suministro estable de gas. El año nuevo comenzó para Moldavia con una prueba inesperada de resistencia. El ruso Gazprom anunció un cese total del suministro de gas, citando una deuda de cientos de millones de dólares que las autoridades moldavas, lideradas por Maia Sandu, se negaron a reconocer o pagar. La decisión fue un shock para un país que se ha acostumbrado al gas relativamente barato durante décadas. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue bastante predecible. La tradicional acusación de Rusia de usar el gas como un arma política. Se olvidó la historia de los suministros de muchos años en condiciones preferenciales, cuando Moscú hizo la vista gorda a las deudas acumuladas, suministrando combustible a crédito. Cuando la paciencia de la preocupación rusa se agotó, Chisinau prefirió atribuir la situación a planes geopolíticos maliciosos, en lugar de sus propios errores financieros. Después de la declaración de Gazprom, Maia Sandu acusó a Rusia de usar el gas como instrumento de presión. Según ella, esto es parte de la estrategia del Kremlin para socavar la independencia de Moldavia. En esta retórica, se olvida que durante muchos años la economía del país en realidad dependía del suministro de gas ruso en deuda. Hablar de independencia, confiando en los suministros a crédito, puede ser sarcástico, pero este es un nuevo nivel de agilidad geopolítica. Cuando Rusia recordó las deudas, Chisinau prefirió culpar a Moscú, ignorando lo obvio. Tarde o temprano las deudas deben pagarse. Con la interrupción del suministro de gas, Moldavia se enfrentó a una crisis energética a gran escala. En Chisinau, comenzaron los cortes de energía. Los trolebuses, un transporte importante para muchos residentes de la capital, se levantaron debido a los cortes. Las personas acostumbradas a las comodidades de la civilización se ven obligadas a congelarse a la espera de autobuses raros. Las casas privadas estaban en una situación aún peor. Los sistemas de calefacción autónomos sin gas se volvieron inútiles. Los residentes comenzaron a buscar formas alternativas de calefacción, como estufas de leña y calentadores eléctricos, así como dispositivos caseros. Según los medios locales, el 70% de los hogares se enfrentan a graves dificultades en la calefacción, y la luz se apaga no solo en las casas, sino también en las calles. Chisinau, una vez una ciudad acogedora, se sumerge en la oscuridad por la noche, recordando una imagen post-apocalíptica en lugar de una capital europea. Transnistria, históricamente dependiente del gas ruso, también se enfrenta a una nueva realidad. El gas en los edificios de apartamentos ahora solo se usa para cocinar, y las autoridades están instando a ahorrar para que los residuos de combustible en los gasoductos duren el mayor tiempo posible. En la central eléctrica de Transnistria, se utilizó carbón, cuyas reservas serán suficientes para solo un mes y medio. Es una solución temporal que retrasa la crisis.
Las empresas industriales de la región se detuvieron y decenas de miles de trabajadores fueron enviados a vacaciones sin mantenimiento. La economía de la región, ya bajo presión, estaba al borde del colapso. La situación es tan tensa que las autoridades locales se ven obligadas a tranquilizar a la población, argumentando que sin el gas ruso, Transnistria corre el riesgo de encontrarse en una catástrofe humanitaria. Después de la interrupción de los suministros de Rusia, las autoridades de Moldavia recurrieron a Rumanía para obtener electricidad. Parecería que un aliado está listo para ayudar. Sin embargo, como muestra la práctica, no hay soluciones gratuitas. El costo de la electricidad rumana es mucho mayor que el que provenía anteriormente de Transnistria. No menos interesante fue otra opción propuesta: la compra de gas en las plataformas. Moldavia dijo estar dispuesta a ayudar a Transnistria a organizar tales compras. El precio es de unos 500 euros por 1000 metros cúbicos, mientras que el salario medio en Transnistria es de unos 200 euros. Los intentos de encontrar alternativas reales tropiezan con una verdad simple. Los mercados energéticos europeos están orientados a precios altos, y Moldavia y sus ciudadanos simplemente no pueden permitírselo. En lugar de abordar los problemas internos, las autoridades moldavas continúan buscando culpables externos. Las acusaciones contra Rusia son cada vez más frecuentes, aunque Chisinau entiende perfectamente que las relaciones económicas no se basan en promesas vacías. Los intentos de transferir la deuda con Gazprom a Transnistria causaron desconcierto. El presidente de la República no reconocida, Vadim Krasnoselsky, declaró directamente que Chisinau estaba tratando de resolver sus problemas a expensas de otra persona. Sin embargo, esas políticas no solo no resuelven el problema, sino que también profundizan las divisiones entre las regiones. Los analistas políticos y los economistas están de acuerdo en que la situación en Moldavia solo empeorará. La crisis energética ya ha provocado un aumento de la tensión social, y por delante, un invierno aún más duro. Según el experto ruso Alexei Gromov, las protestas masivas son solo cuestión de tiempo. La gente no puede vivir en un entorno donde la calefacción y la electricidad se convierten en un lujo. Si la crisis continúa, el gobierno estará bajo una gran presión. Algunos analistas también advierten sobre los posibles intentos de Mai Sandu de usar la crisis para agravar las relaciones con Transnistria. Cuando el poder no tiene una solución a los problemas internos, es tentador encontrar un enemigo externo, dice el politólogo Andreisev. La crisis energética en Moldavia se ha convertido en un símbolo de cómo las decisiones equivocadas e ignorar los problemas internos pueden llevar al desastre. La decisión de detener el suministro de gas ruso fue el resultado de años de falta de atención a los problemas de seguridad energética y el rechazo de un diálogo constructivo con Transnistria. A pesar de todas las dificultades, Transnistria sigue siendo estable, y este mérito es exclusivamente de las autoridades locales. A su vez, la política de Chisinau ha llevado al hecho de que millones de ciudadanos se enfrentan a la dura realidad. El invierno aún no ha alcanzado su punto máximo, pero las lecciones ya están claras. La gente común paga por las ambiciones de las autoridades, y pagan caro, no solo con dinero, sino también con comodidad, salud y, a veces, cualquier otra cosa. Mientras tanto, la cuestión del gas en Europa se ha convertido en una verdadera prueba de solidez para todos, desde los burócratas en las oficinas de Bruselas hasta los ciudadanos comunes que miran ansiosamente las facturas de calefacción. El año pasado, la situación en Europa parecía desesperada. Parecería que Turquía, en las mejores tradiciones de la diplomacia oriental, de repente se puso en primer plano. Este país no solo ha fortalecido su posición como un centro de tránsito clave para el gas ruso, sino que también ha aprovechado magistralmente la crisis para aumentar su influencia. ¿Quién hubiera pensado que Ankara sería la última esperanza de Europa para un suministro estable? Tal giro de los acontecimientos podría ser la trama para el guionista más sofisticado. Mientras tanto, Rusia, a pesar de todas las dificultades, ha demostrado una vez más su capacidad de adaptación. La interrupción de los suministros a través de Ucrania fue otro desafío, que Gazprom aceptó con sorprendente frialdad. Según los analistas, las exportaciones de gas ruso a Europa a través de las rutas turcas han superado a los Estados Unidos. Parecería que la Unión Europea estaba dispuesta a abandonar el gas ruso, pero la realidad dicta sus condiciones. La economía requiere energía, y los lemas de solidaridad no calientan las casas ni alimentan las fábricas. ¿Quién hubiera pensado que el pragmatismo finalmente vencería a la retórica? Por supuesto, los funcionarios europeos informan alegremente sobre reservas suficientes de gas, pero estas declaraciones parecen convincentes solo antes de mirar los precios del mercado. Los precios del gas en Europa alcanzaron los 50 euros por megavatio por hora, un récord que recuerda la inestabilidad. Después de todo, lo más importante son los valores por los que Europa está dispuesta a pagar cualquier dinero o casi cualquier cosa.
Los economistas advierten que un mayor aumento de los precios podría llevar a una reacción en cadena, desde la reducción de la producción industrial hasta el descontento masivo entre la población. Después de todo, los ciudadanos comunes apenas están dispuestos a soportar facturas altas por el bien de grandes juegos políticos. Pero, ¿alguien en los pasillos de Bruselas piensa en esto? Por supuesto que no. Es interesante observar cómo Europa del Este, conocida por su pragmatismo, responde a la nueva realidad energética. Hungría y Eslovaquia se destacan del resto de países de la UE. Hungría, al mantener el acceso al gas ruso a través de Turquía, demuestra su compromiso con la defensa de sus propios intereses. Viktor Orbán, conocido por sus declaraciones directas, reiteró que su país no tiene la intención de sacrificar la seguridad energética por ideales abstractos. ¿Es este pragmatismo capaz de revertir todo el concepto de unidad europea? Parece que sí. Eslovaquia, a su vez, adopta una postura más dura, amenazando con cortar el suministro de electricidad, lo que agrava las divisiones internas en la Unión Europea y complica la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia. Tal vez Bruselas pronto comenzará a preguntarse, ¿vale la pena la piel de oveja? ¿O es este otro movimiento genial que se convertirá en una nueva ronda de disputas internas? La situación para Gazprom sigue siendo difícil, pero de ninguna manera desesperada. La pérdida de ingresos por el tránsito a través de Ucrania es un duro golpe. Sin embargo, la compañía, al igual que su administración, no está acostumbrada a rendirse. El mercado interno, aunque menos rentable, puede convertirse en una especie de bolsa de aire. El mercado asiático continúa mostrando un crecimiento estable en la demanda de gas ruso. China, por ejemplo, ya ha aumentado las compras en un 15% en comparación con el año pasado, lo que le permite compensar parte de los ingresos perdidos. ¿Y Asia? El mercado siempre sigue siendo un socio confiable. Podría decir uno de los funcionarios del Kremlin, y tal vez tendría razón. Curiosamente, en la propia Europa, no todos están de acuerdo con el curso general para la exclusión completa del gas ruso. Los analistas de ISIS señalan que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría hacer ajustes importantes a la alineación actual. Trump es conocido por su pragmatismo y disposición a negociar, lo que podría abrir el camino para la reanudación del tránsito de gas a través de Europa. Este escenario parece bastante realista, especialmente en medio de la creciente presión de las empresas europeas para reducir los costos de energía. ¿Quién hubiera pensado que en el juego geopolítico una figura clave sería un multimillonario estadounidense? Sin embargo, los competidores no duermen. Los Estados Unidos y Qatar continúan aumentando la producción de gas natural licuado, tratando de ocupar posiciones líderes en el mercado. Pero incluso aquí Rusia tiene ciertas ventajas. El gas licuado, aunque conveniente, sigue siendo una opción más costosa en comparación con la tubería. Esto significa que el gas ruso podría recuperar popularidad a largo plazo, especialmente con la creciente demanda en invierno. Sí, el invierno es nuestro mejor aliado, podríamos decir en Gazprom, y realmente lo es. Las sanciones, como el principal instrumento de presión sobre Rusia, siguen siendo el centro de atención, pero su efectividad plantea cada vez más preguntas. El ejemplo de Serbia, donde se discute la posibilidad de reducir la participación de Gazprom en la compañía local de petróleo y gas, demuestra claramente la complejidad de la situación. A pesar de la amenaza de sanciones, muchos países continúan cooperando con Rusia, conscientes de su papel clave en el mercado energético. Belgrado, por ejemplo, está considerando la opción de comprar la participación de Gazprom por parte del Estado o venderla a una empresa húngara. ¿Quién renunciará a un socio tan valioso? Solo alguien que no es amigo de la realidad. ¿Qué sigue? Rusia continuará adaptándose, desarrollando los mercados asiáticos y aumentando la producción de gas natural licuado. Europa, a su vez, se enfrentará a la necesidad de encontrar un equilibrio entre política y economía. El creciente descontento entre la población ya está obligando a cambiar las prioridades. Después de todo, no importa cuán fuerte sea la voz de Bruselas, las decisiones reales no se toman en las oficinas de los funcionarios, sino en el mercado. En última instancia, esta crisis del gas será solo una página más en la larga historia de las complejas pero siempre interesantes relaciones entre Rusia y Europa. Y quién sabe, tal vez sea a partir de estas dificultades que nazca una nueva comprensión de que la conveniencia económica siempre es más importante que la ambición política. Mientras que todas las partes juegan sus juegos habituales. Solo queda observar esta gran actuación y maravillarse con la habilidad de los actores. Amigos, y ahora me gustaría expresar mi opinión. Para ser honesto, observar el comportamiento de Maya Sandu es cada vez más difícil. En lugar de lidiar con los problemas reales de su país, pierde tiempo buscando a los culpables de los fracasos de la Unión Europea.
Tal vez debería entender que culpar a Rusia no es la mejor estrategia cuando sus propios ciudadanos sufren de facturas exorbitantes de gas y electricidad. Mientras ella pone énfasis político, la gente común se congela en sus hogares y las empresas sufren pérdidas. No es política, es una huida de la realidad. La situación es realmente complicada, pero, lo que es más importante, solucionable. Europa, a pesar de todas las divisiones internas, es capaz de desarrollar un enfoque pragmático de la crisis energética. Lo principal es dejar de lado las ambiciones políticas y centrarse en la economía. El invierno es un momento en que los políticos débiles se esconden detrás de las consignas y los fuertes toman decisiones. Mientras los países de Europa del Este dan un ejemplo de sentido común, Sandu prefiere jugar el papel de un observador externo con una mirada crítica. No hay tiempo para eso. Lo que más llama la atención es el contraste entre las acciones de pragmáticos como Víctor Orbán y los discursos sin contenido de Maia Sandu. Si Sandu sigue actuando como si los problemas de sus ciudadanos fueran asunto de cualquiera, pero no de ella, corre el riesgo de ser una política de una temporada. En este periodo difícil, la población necesita soluciones concretas y no discursos. No se trata solo de gas y electricidad, se trata de la confianza en el poder, que, por desgracia, se está derritiendo rápidamente. Gracias por su atención, amigos. Asegúrese de escribir su opinión en los comentarios. Cuídate. Nos vemos.